Saludos, buenas noches, bienvenido a los informativos de Antequera Televisión. Los afiliados en la Seguridad Social de Antequera han bajado en un 4,6% en el último año. Así lo han anunciado esta mañana desde UGT Antequera, que ha dicho que se trata de uno de los descensos más importantes de esta zona de Andalucía, especialmente cuando el descenso también a nivel nacional no ha llegado al 0,3%. Lo han destacado desde este sindicato. Vamos a analizar esta noche estos datos y repasamos estas otras noticias que, como siempre, resumimos en titulares. Declaran culpable de asesinato al joven que mató a otro de 20 años de la localidad de Archidona. Se le imputan este delito para el que piden más de 16 años de cárcel. Y presentan el primer concurso de fotografía dentro del programa Instagram. Lo va a realizar la marca Tu Historia en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera. Y en política, el Partido Socialista se reúne a nivel provincial en Antequera para prepararse de cara a las elecciones europeas. Y en comarca les hablamos de más de una treintena de familias que podrán rehabilitar su casa gracias a un programa de la Junta de Andalucía que va a destinar más de 200.000 euros a este propósito. Saludos, buenas noches, bienvenido a los informativos de Antequera Televisión. Desciende el número de afiliados en la Seguridad Social en Antequera en el último año. Lo hace más de un 4%, concretamente un 4,6%. Son los datos que han dado esta mañana desde el sindicato de UGT Antequera, que ha asegurado que se trata de unos datos alarmantes, especialmente porque esta misma cifra a nivel nacional no llega al descenso del 0,3%. Analizamos esta cifra. Durante el último año, Antequera ha sufrido la pérdida de un total de 609 afiliados en el régimen general de la Seguridad Social, un descenso del 4,6% según han comunicado desde UGT Antequera. En efecto, el municipio antequerano tenía en enero de 2013 un total de 13.412 afiliados, mientras que en enero de 2014 son 12.803. Para tener una referencia de la importancia de estas cifras, en el mismo periodo del conjunto en España la bajada ha sido muy inferior, solamente del 0,27% frente al casi 5% que ha sufrido en Antequera. Paralelamente a este mal dato de afiliación y de forma paradójica, el número de contratos laborales formalizados en 2013 fue de 32.132, la mayor subida desde el año 2009 y un 8,2% más que en 2012. Sin embargo, se puede apreciar que los contratos indefinidos sufren una merma importante, pasando de 891 a 811. Ramón Sánchez, responsable en la comarca de UGT, ha explicado que los efectos devastadores de la reforma laboral se ven reflejados en estas cifras, pero sobre todo en la vida cotidiana de muchos trabajadores que han perdido empleos estables a tiempo completo. Una pérdida que solo se recupera en parte y además con empleo precario, mal retribuido y a tiempo parcial, según han comentado. En el total de contratos, el 51% corresponde a la agricultura y el 35% al sector servicios. Ya a mucha distancia se sitúan lo de industria con un 7% y la construcción con un 6%. En cuanto al paro registrado entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, de 4.529 a 4.629 personas, un 2,2% más. Por sectores, el desempleo aumentó un 22% en la agricultura, un 8% entre los trabajadores sin empleo anterior, un 6% en servicios y un 4% en la industria. En la construcción baja un 13%, pero ese dato se explica por el trasvase de desempleados de ese sector a la agricultura. La medida de las prestaciones por desempleo indica igualmente un rumbo preocupante, afirman desde UGT. Si en abril de 2013 el 71,35% de los parados antequeranos recibía algún tipo de prestación o subsidio, en diciembre aseguran el porcentaje había descendido al 63,8%. O lo que es lo mismo, 1.754 personas no recibían ningún tipo de ayuda, cuando en agosto de 2012, por ejemplo, eran 1.533. Ramón Sánchez así ha alertado de la desprotección a la que se condena a demasiadas familias que se quedan absolutamente sin ningún tipo de ingreso, en serio riesgo de exclusión social. Las diferencias entre ricos y pobres se agrandan cada vez más, el desempleo sigue siendo el problema más grave y el trabajo que se crea es de baja calidad. Si la economía tiene perspectivas de mejora a medio plazo, la vida de estas familias tiene un mañana inmediato para el que no se ofrecen soluciones, han afirmado. Y cambiamos de asunto. 16 años de cárcel piden para el asesino del joven de Archidona de 20 años. El jurado popular le ha imputado un delito de asesinato, concretamente la sentencia salió el pasado viernes.
El jurado popular ha declarado culpable de asesinato al acusado de matar a tiros con una escopeta de caza a un joven de 20 años con el que previamente había discutido por una fotografía de una chica subida a la red social Twenty en el verano de 2012 en la localidad de Fuente Camacho, en Loja, Granada. El Tribunal Popular ha considerado probado por unanimidad que el procesado, José Manuel C.M., disparó de manera sorpresiva con la intención de matar a la víctima, Francisco Javier T.L., de 20 años, sin que éste tuviera capacidad de defenderse y a fin de vengarse tras la disputa anterior que ambos mantuvieron. El jurado popular también le ha declarado culpable de un delito de tenencia ilícita de armas, al usar durante los hechos una escopeta de caza careciendo de licencia y de una falta de lesiones. Durante su valoración, los miembros del Tribunal Popular han rechazado la posibilidad de que el disparo se produjera por accidente, ni como consecuencia de una provocación anterior de la víctima o para evitar un posible atropello por parte del ahora fallecido. Tras el veredicto del jurado, la Fiscalía ha mantenido para el inculpado la petición de 16 años de cárcel y 9 meses de prisión por un delito de asesinato, otro de tenencia ilícita de armas y una falta de lesiones. Por su parte, el letrado de la acusación particular, que representa a la familia de la víctima, ha pedido una pena de 18 años y 9 meses de cárcel, por delito de asesinato y de tenencia ilícita de armas. La defensa, que inicialmente pidió la libre absolución o una condena por homicidio, con el atenuante de legítima defensa y confesión, ha solicitado, tras el veredicto de culpabilidad, que se le imponga al inculpado la menor pena posible, teniendo en cuenta que confesó los hechos. Y en turismo les hablamos del primer concurso que se ha convocado a través del programa Instagram. Lo hace la marca Tu Historia en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera. La Fundación de Ciudades Medias, el Centro de Andalucía, celebrará el Día de Andalucía celebrando el primer concurso fotográfico en la red social Instagram, que tiene como objetivo la promoción de la oferta turística global de Antequera, Alcalá la Real y Lucena dentro de la marca Tu Historia, potenciando la creatividad y la originalidad fotográfica, así como el uso de las nuevas tecnologías, según apuntó esta mañana en rueda de prensa la teniente de alcalde de Turismo en Antequera, Belén Jiménez. Únicamente que seguimos apostando por el trabajo en red, que esta es una prueba más de que estamos aquí para tratar de que las ciudades medias unamos esfuerzos en el sentido de que somos muy parecidos en cuanto a historia, a cultura y en este caso, lógicamente, en cuanto a productos turísticos, que ya sabéis que todos trabajamos bajo la marca Tu Historia, en el mismo ámbito de productos turísticos diferenciales, de calidad y también un turismo sensorial que, como siempre comentamos, es lo que actualmente más demanda el visitante y lo que realmente retenemos en nuestra memoria para siempre. Para participar, los usuarios deben seguir a Insta Tu Historia, el perfil de Tu Historia en Instagram, y subir una foto enmarcada en la temática Tu Historia en Alcalá la Real, Antequera y Lucena, con el hashtag Puente28F Tu Historia. El plazo de participación será desde el 28 de febrero, Día de Andalucía, a las 10 de la mañana, hasta el domingo 2 de marzo a las 12 de la noche. Se valorará el grado estético, gráfico, creativo y artístico, así como la originalidad de las fotografías. El nombre de los ganadores se dará a conocer el día 5 en la web www.tuhistoria.org. Abundando en las palabras que ha comentado Belén respecto del trabajo en red, al Ayuntamiento de Lucena y al Ayuntamiento de Alcalá la Real le viene muy bien este proyecto porque sirve además de para unificar un criterio turístico homogéneo, que quizás es la clave, y en este caso el criterio es un criterio de calidad. Hay muchos tipos de turismo, pero este es un turismo de interior de calidad. Nos sirve también muy bien para seguir inventando productos que compartimos y que sirven, como el concurso de hoy, para que visitantes de Lucena tengan la posibilidad de conocer Antequera. Los visitantes de Antequera vendrán a Lucena y los de Alcalá también se repartirá en este tridente turístico sin precedentes, porque conocemos muchos productos turísticos, pero que estén consolidados y que vayan presentando una carta de experiencia de calidad. Creo que somos pioneros en Andalucía y de los más felicitados, no solamente por el consejero, sino por los turoperadores, que así lo han visto a bien cada vez que nos consultan y cada vez que nos visitan. Así que los premiados obtendrán diferentes packs turísticos para Lucena, Alcalá la Real o Antequera, siendo todas sus fotografías objeto de una futura exposición. Así, los premiados recibirán 2 visitas con anfitrión a la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real, en Jaén, y 2 llaves de Tu Historia para la mejor foto referente a Lucena.
El premio a la mejor obra referente a Alcalá la Real recibirá una visita para 2 personas con guía en la actividad Pasajes y Leyendas y 2 llaves tu historia en Antequera. Finalmente, la mejor fotografía sobre Antequera recibirá un premio de 2 entradas a Amazones, el alma secreta de Sefarad, y 2 llaves tu historia para la localidad cordobesa de Lucena. La convocatoria de este concurso se enmarca en la Estrategia 2.0 del Plan de Acción 2014 de la oferta turística global de Alcalá la Real, Antequera y Lucena. Deben de estar, lógicamente, subidas las fotografías a Instagram, pueden ser utilizadas desde cualquier medio dispositivo móvil, puede ser desde cualquier tablet, iPhone, depende del aparato, en este caso, el móvil que se utilice. Va a ser siempre para todos aquellos aficionados al mundo de la fotografía y que estén marcados en los 3 días, que son los que marcan el Puente de Andalucía. Empezaría el día 28 de febrero a las 10 de la mañana, que es cuando empiezan a abrir nuestros recursos patrimoniales que gestiona Tu Historia en Alcalá Real, en Antequera y en Lucena, y finalizará el domingo 2 de marzo a las 23:59 horas. ¿Qué es lo que la temática? Pues la temática ya hemos dicho que sería Tu Historia en Alcalá Real, Tu Historia en Antequera y Tu Historia en Lucena. Y fundamentalmente debe de subirse esa fotografía con un hashtag. El hashtag sería el puente 28F con mayúscula y Tu Historia. Y abrimos página política, lo hacemos de manos del Partido Socialista, que ha reunido a su comité provincial en Antequera de cara a prepararse a las próximas elecciones europeas. El Comité Electoral del Partido Socialista Obrero Español de Málaga para los comicios europeos del 25 de mayo inició la pasada semana en Antequera su gira por las comarcas de la provincia, que ha contado con la participación del secretario de organización del PSOE malagueño Cristóbal Fernández, la vicesecretaria general del partido Pilar Serrano y el secretario provincial de Acción Electoral Manuel Chicón, y en el que se han abordado las estrategias electorales que seguirá la formación política en los próximos meses. Ahora más que nunca, las decisiones que se toman en Europa afectan a los andaluces y andaluzas de forma sustancial, ha explicado Cristóbal Fernández, que considera que la cita electoral debe suponer un cambio de rumbo como respuesta a las nefastas e injustas políticas del PP. Es necesario que el Parlamento Europeo que salga de las votaciones sea de mayoría progresista, ha aseverado. Solo una Unión Europea socialista puede garantizar el estado de bienestar, razón de ser y éxito más importante desde que se creó la Unión. Además, estas elecciones deben ser un muy serio correctivo electoral para el gobierno de Rajoy, dijo Fernández, que ha antepuesto la mayoría social que escucha el Partido Socialista en la calle todos los días contra los recortes del PP a la mayoría con la que el dirigente popular gobierna el Parlamento. Para Fernández, el cambio comienza en Europa, porque también estas elecciones deben ser un primer paso para recuperar la confianza y el prestigio de la política y de las instituciones democráticas. Entre todos y con el papel fundamental de Andalucía y de Málaga, debemos recuperar la esperanza y los socialdemócratas europeos vamos a ganar la batalla ideológica a una derecha que no defiende la igualdad de oportunidades, es euroescéptica y también antisocial, añadió. Valenciano, nuestra cabeza de lista en las elecciones europeas, y la propia compañera Susana Díaz, en un acto multitudinario que celebraremos también el próximo domingo 9 de marzo en la ciudad de Málaga. Es decir, Málaga va a albergar el primer gran acto de precampaña electoral de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Decir también que nosotros estamos trabajando ya en una movilización por toda la provincia de Málaga, por todos sus territorios, por todas sus comarcas, y lo estamos haciendo a través de varias vías diferentes o alternativas. Por una parte, con diferentes actividades sectoriales que coordina la compañera vicesecretaria general del partido, Pilar Serrano, y por otra parte estamos llevando a cabo también diferentes caravanas socialistas protagonizadas por distintos cargos públicos del partido para explicarle a los ciudadanos pues distintas políticas que a nuestro entender son dañinas y que está poniendo en marcha los diferentes gobiernos del Partido Popular, como pueda ser la reforma de la PAC, como pueda ser la pobreza energética, como pueda ser la ley del aborto y tantas medidas antisociales que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Pilar Serrano, explicó que dentro de la estrategia del partido en la campaña de las próximas elecciones europeas, los candidatos se centrarán especialmente en cómo va a afectar a la economía malagueña y antequerana el reparto de la política agraria común
común, la PAC, y en la pérdida de derechos que supondrá la reforma de la ley del aborto que ha diseñado el ministro Ruiz Gallardón, una reforma que ha contado incluso con el rechazo del propio Partido Popular Europeo. Defensa del estado del bienestar social. Por eso uno de los principales ejes de nuestra campaña en estas elecciones europeas se van a centrar en el empleo, en la economía, en el turismo, que para Málaga es muy importante, y en los derechos y libertades. Dentro de la economía, uno de los ejes principales va a ser la política agraria común, que como sabéis es una de las políticas principales y uno de los ejes principales de la Unión Europea, donde se establecen las subvenciones para la producción agrícola. Por eso son muy importantes estas elecciones, por eso hay que recordar que el año pasado Europa recortó a España un 13,2% en estas políticas agrarias, hecho que el Gobierno del Partido Popular estuvo en connivencia con la Unión Europea y dijo, y mintió nuevamente el Gobierno diciendo que no iba a afectar a Andalucía este recorte que se establecía por parte de la Unión Europea. Nuevamente vemos cómo mienten, porque sí, ese recorte afecta a Andalucía, afecta a Málaga y afecta concretamente a esta comarca de Antequera. Por daros un dato, con ese reparto, con ese recorte que hubo en el 2013 de un 13%, este año en el reparto que ha hecho el Gobierno del Partido Popular de las políticas agrarias de la PAC, como la conocemos todos, tenemos un recorte de 418 millones en Andalucía, casi 20 millones de euros en Málaga, y en esta comarca va a recibir casi 5 millones de euros menos en lo que son políticas agrarias. Serrano ha iniciado su intervención afirmando que la PAC es un instrumento esencial para la producción agrícola de la comarca de Antequera y del resto de la provincia, al igual que para su desarrollo rural a través de los fondos FEADER. En 2013 al PP no le importó que la Unión Europea recortara un 13,12% de los fondos que iban a venir a España, sino que además mintió al afirmar que Andalucía no iba a perder ni un solo céntimo. Criticó Serrano, que ha explicado que en el reparto que se han realizado de estos fondos para el periodo 2015-2020, la región andaluza ha perdido 418 millones de euros en ayudas a producciones como el olivar en pendiente o la producción de la uva pasa, de los que 20 millones corresponderían a la provincia y 5 de los cuales a la comarca de Antequera. Y en comarca les hablamos de una treintena de familias que van a poder rehabilitar sus casas gracias a un programa de la Junta de Andalucía al que van a destinar más de 200.000 euros. El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Manuel García Peláez, entregó el pasado martes a 30 familias de los municipios de Alameda, Campillos y Mollina los proyectos de rehabilitación de sus viviendas, que serán subvencionados con unos cerca de 218.000 euros, mientras que los propietarios cuyos ingresos no deben superar 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples IPREM aportarán solamente el 50% del importe de estas obras. La consejería que dirige Elena Cortés aporta además el 100% del coste de la redacción del proyecto y dirección de las obras. El delegado ha explicado que gracias a las medidas que está impulsando la Consejería de Fomento y Vivienda, como la rehabilitación, el sector de la construcción en estos municipios puede obtener algún tipo de actividad, al tiempo que conseguirán, según comenta, que las familias con menores ingresos mejoren su calidad de vida. En Alameda han sido en total 10 las familias que han recibido los proyectos para la rehabilitación de sus inmuebles, cuyo coste total asciende a 103.833 euros, de los que la Consejería de Fomento y Vivienda subvencionará 72.240 euros. En Campillos han sido otra decena de familias las beneficiadas de las ayudas, que ascienden a un total de 74.782 euros para afrontar un presupuesto global de 108.327 euros. Los proyectos entregados en Mollina benefician también a 10 familias, que contarán con 70.916 euros en ayudas para un gasto total de 101.254 euros. Estas subvenciones están destinadas a ejecutar reparaciones que garanticen la seguridad constructiva de las casas, así como la modernización de las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad. También incluye la redistribución interior de los espacios para lograr mayor funcionalidad, aumentar las dimensiones de las estancias y mejoras para conseguir más luz natural y ventilación. Y como siempre, antes de despedirnos, repasamos la información de servicio público. Mañana, cielos parcialmente nubosos, en Antequera y la comarca las temperaturas se mantendrán. La farmacia de guardia de hoy está en Puerta de Granada número 6, el teléfono de contacto 952 70 25 93. Pues hasta aquí el repaso a la información de este día. Mañana volvemos aquí en Antequera Televisión con toda la actualidad de Antequera y la comarca. Hasta entonces.